variable. Ok. Hola a todos, espero que estén bien. Eh, Vamos a empezar con la temática 4 del Seminario de Psicoanálisis y Matemática. Em, y hoy la temática 4 es límite e infinito. Em, Vamos a empezar trabajando sobre la paradoja de Zenón, que es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Y la idea es un poco irnos cuestionando. em, Básicamente nos vamos a cuestionar la materialidad del espacio. em, Ir un poco yendo hacia allá para preguntarnos qué querría decir salto al infinito, ¿no? O sea, qué querría decir ese salto donde nosotros decimos, llegamos al infinito y en el infinito sucede tal cosa. Un poco eso es la pregunta que da eh, esta temática. Que también a veces en Lacan en el Seminario 11 también lo presenta con respecto al concepto. O sea, como si los conceptos también exigieran ellos, por tener alguna referencia, un salto al infinito, digamos, desde lo teórico hacia lo práctico, para decirlo un poco rápidamente. Em, Ese cambio de sustancia, la pregunta es cómo se efectuaría. Nosotros vamos a estar un poco alejados de eso porque más bien vamos a estar preguntándonos por el infinito y el límite, em, pero digamos que vamos a ir, o sea, a mí me interesa que mantengamos ese contexto cuando nos estemos preguntando por el infinito y el límite, em, para nosotros poder pensar también, bueno, por un lado, en qué tipo de materialidad nos movemos, qué relación hay entre lo infinito y lo finito, qué relación hay entre lo discreto y lo continuo, qué relación hay entre el movimiento y la estabilidad, digámoslo así. Y también al mismo tiempo, bueno, qué relación hay entre, por ejemplo, teoría y práctica en el sentido de cuando tenemos dos sustancias diferentes, por decirlo de una manera, cómo hacemos el salto de una a la otra. Le voy a dar la palabra a Diana, quien nos va a presentar algunas diapositivas y que ella hizo sobre la paradoja de Aquiles y la tortuga. Bueno, hola a todos. Yo les voy a presentar, como dice Félix, la paradoja de Aquiles y la tortuga. Les pido paciencia si alguno de los términos matemáticos no son exactos, pero bueno, voy a tratar de empezar a articular un poco con lo infinito y finito. Entonces, pues bueno, empezando con la paradoja de Aquiles y la tortuga, que la paradoja de Zenón es un mito en el que va a haber una carrera entre Aquiles y la tortuga. Aquiles, como es el más rápido, le da cierta ventaja de cierto número. O sea, vamos a decir que Aquiles le lleva una ventaja de 10 metros por segundo. Entonces la tortuga avanza. Y de ahí la pregunta es si Aquiles va a poder alcanzar a la tortuga. Entonces esto fue un problema para los matemáticos porque se supone que Aquiles nunca la alcanza. Entonces cada vez que Aquiles llega al punto donde llegó la tortuga ya avanzó por esa ventaja que le había dado. Y de ahí se vuelve todo un problema. Vamos a poner que el problema está así y a ver si se les puedo explicar un poco de cómo yo lo estaba pensando. Entonces, uno pensaría que haciendo la cuenta, fraccionándolo, tendría que llegar al cero, tendría que haber una tendencia al cero. Si se divide 1, 1,5, un cuarto, un octavo, un 16, ir bajando hasta llegar al cero. Que me parece que eso pasa con los números,
con los números naturales, enteros y racionales. Que yo lo estaba pensando como que este cierto conjunto de números dan cifras exactas y cuando se dividen, cuando se fraccionan, es un resultado exacto, ¿no? Y luego están los números naturales, pero los números primos de estos y la relación que tienen con los números reales, porque estos tenderían, es decir, estaría una tendencia hacia el infinito. Cuando pongo NZQ, me refiero a esos números que les había nombrado de naturales, enteros y racionales. Y cuando pongo N, otra vez sí me refiero a los números naturales, pero específicamente a los números primos. Y con números reales, a los que conciernen como al número pi y la raíz cuadrada de estos. Como verán, ahí se pone 3, 7, 15 en la parte superior, que serían estos números primos. Lo que estaba viendo era que Cantor, no sé cómo se pronuncia, Cantor, se preguntaba sobre esto, de que si está la línea y va de 1, 2, 3, pensando en la tortuga, lo que está en el intermedio serían diferentes infinitos. Por ejemplo, sería de 0.0, donde inicia la carrera, a 1.0, que sería ese intervalo entre el 1 y el 2. Y volvemos a esto, ¿no? De cómo entre esos números, que son los que estarían abajo representados, nunca se llega al 0, es decir, nunca la alcanza. Que no sé por ahí si se referiría a esto ya empezando a dos tipos de infinitos. El que es finito y el que es infinito. Es decir, de lo contable a lo que no se puede contar. Ahora, trayendo esto, Lacan va a poner en el seminario 20, para que ya empecemos a pensar un poco esto que traje, voy un poco más lejos. El goce fálico es el obstáculo por el cual el hombre no llega. Diré, a gozar del cuerpo de la mujer, precisamente porque de lo que él goza de este goce, el del órgano. Y es por esto que el superyo, tal como lo he puntualizado hace un momento, con el que goza, es correlato de la castración, que es el signo con el que aquí se separó, pero era con el que se atavia, es decir, como con el que se adorna la confesión de que el goce, se adorna la confesión de que el goce del otro, del cuerpo del otro, no se promueve más que por la infinitud. Voy a decir cuál, la que soporta la paradoja de Zenón, ni más ni menos él mismo. Entonces, no sé si podamos articular este tipo de infinito del contable y el no contable como el goce del otro y el goce fálico de entrada. Es incluso así que en nuestros días, pero en nuestros días solamente se ha llegado a definir el número, el verdadero, o para decirlo mejor, el real. Porque lo que Zenón no había visto es que tampoco la tortuga está preservada de esta fatalidad de Aquiles. Es como el paso de ella es cada vez más pequeño, pero tampoco nunca llega al límite. Y es en eso que se define un número cualquiera que sea si es real. Un número tiene un límite y en esta medida que es infinito. Ahora, denme un segundo.
Es decir, que donde ponemos a los números reales, si nos ponemos a contar desde los que tienden al infinito, y no sé si está bien lo que voy a decir, pero Cantor empieza a pensar en los conjuntos como se piensan a los números de la parte superior. Si todos se pueden contar y poner dentro de una categoría, pero va a haber una falla donde no se pueda contar a sí mismo, entonces en este va a restar. Y cuando empieza a hablar de estas como conglomeraciones, las pone como una biyección. Y no sé si en esto lo podamos pensar como el significante y que cuando hablamos de el goce fálico, lo podamos pensar como la infinitud, porque fíjense, ahí les pediría yo ayuda. Si el goce fálico o el goce del otro, ¿en dónde lo pondrían? Si en la infinitud, que el goce del otro sería la infinitud y el goce fálico el finito. Pero yo lo estaba pensando en la paradoja de la tortuga como en el sentido de la completud, si finalmente uno llega a ese ser y a ese significante que esté completo. No sé. Dejas esa, no, no, puedes dejar esa cita. Esta. Sí, Ok. les propondría trabajar esta cita un segundo. Gracias primero, Diana. Gracias por la presentación. Em, Según yo tengo entendido, no he hecho como un estudio exhaustivo de esto, pero según yo tengo entendido, el goce fálico estaría más del lado de la medida, mientras que el goce otro estaría más del lado, yo lo diría más bien como de la desmedida, o quizás de lo no medible, o quizás del resto. Porque la cuestión con la medida es que la medida tiene que ver con el patrón. O sea, para medir yo necesito un patrón. Necesito saber qué quiere decir un metro para poder decir esto mide 5 metros. O para poder decir esto mide 0,5 metros. Que ya al momento de dividirlo se vuelve un poco difícil, porque si nosotros tenemos lo que mide un metro, es más o menos fácil. Yo puedo poner un metro y después el otro, y después el otro, y después el otro. Pero para medir medio metro es más difícil. O sea, sería mejor tener un patrón de 0,1 metros para medir 0,5 metros, porque se trata de una multiplicación y no de una división. Entonces, si entiendo yo bien lo que está sucediendo acá, él está diciendo, Lacan está diciendo, es incluso así que en nuestros días, pero en nuestros días solamente se ha llegado a definir el número, el verdadero, para decirlo mejor, el real. Fíjense que nosotros también hemos estado complejizando el concepto de número real, ¿no? O sea, Lacan, digamos que está en sintonía con nuestras investigaciones. O sea, él también está diciendo, bueno, pero hay algo en la definición contemporánea de número que permite después pensar algo que sería como un número real, un número verdadero. Pero yo acá les diría que no piensen verdadero como necesariamente eh, algo necesariamente bueno, digámoslo así, ¿no? Porque después dice, porque lo que Zenón no había visto, o sea, está criticando, digamos así, el enunciado de la paradoja. Porque en el enunciado, o sea, el problema que nosotros tenemos con la paradoja de Aquiles y la tortuga es que nos presenta un argumento que nosotros sabemos que es falso,
O sea, cualquier persona que haya corrido una carrera sabe que es falso. Em, o, sí, que nosotros sabemos que es falso, pero que quizás no tenemos las herramientas para refutarlo, ¿no? O sea, nosotros no pudiéramos decirle, no, no, Zenón, tú estás equivocado por tal, tal y tal razón. La idea un poco es que nosotros problematicemos el enunciado de Zenón y podamos decir, más o menos brevemente, dónde está el problema. Como yo les venía anticipando, el problema más que todo tiene que ver con el movimiento y con el tipo de materialidad donde nosotros suponemos que se realiza ese movimiento. En mi caso me interesa hacer como una especie de distinción entre materialidad física y materialidad matemática, a la cual vamos a llegar después, no en este momento. En este momento nos queremos quedar con porque lo que Zenón no había visto, ¿no? O sea, Lacan está diciendo el enunciado de Zenón es como un poco engañoso, porque Zenón no había visto que tampoco la tortuga está preservada de esta fatalidad de Aquiles. Es que como el paso de ella es cada vez más pequeño, no llegará tampoco nunca al límite. Porque ¿qué pasa? Nosotros cuando pensamos la paradoja de Aquiles y la tortuga, por lo general pensamos con dos personajes, Aquiles y la tortuga. Entonces nosotros pensamos que la tortuga, como si la tortuga se moviera primero, o sea, la tortuga está en un lugar y mientras Aquiles se mueve, la tortuga también se mueve, pero se mueve más lento, ¿no? Entonces nosotros contamos primero a Aquiles y después contamos al movimiento de la tortuga. ¿Por qué? Porque si yo contara primero el movimiento de la tortuga, entonces después lo único que tendría que hacer es contar cuánto tiempo le tomaría a Aquiles llegar a ese segundo momento de la tortuga, ¿no? O sea, nosotros pudiéramos hacer una diferencia entre, em, digámoslo así, por eso se dice que Aquiles puede sobrepasar a la tortuga, pero no alcanzarla. Porque si nosotros, por ejemplo, decimos en una carrera, no es del 0 al 1, ¿no? Que es como estaba tomando Diana, sino que nosotros decimos que es del 0 al 100, nosotros vamos a poder decir, bueno, si Aquiles está moviéndose a 5 por segundo, entonces en el momento 100, o sea, al final de la carrera, en el momento 100, Aquiles va a haber necesitado 100 entre 5, sería 20, ¿no? Necesitamos 20 segundos. Si Aquiles se mueve 5 metros por segundo, necesitamos 20 segundos. 5 por 20 me dan 100. Mientras que si la tortuga no se mueve a 5, como Aquiles, sino que se mueve a 1 metro por segundo, entonces la tortuga necesitaría, tenemos 100 metros, 1 metro por segundo, entonces necesitaríamos 100 segundos para que la tortuga llegue, ¿no? Aquiles necesitaría 20 segundos, la tortuga necesitaría 100 segundos, entonces ahí la paradoja de Zenón queda, de cuál es la paradoja, ¿no? O sea, no, si sacas el cálculo no hay problema con eso. El problema está más bien en el enunciado de Zenón. El enunciado de Zenón tiene algo de engañoso, digamos. Y lo que está diciendo Lacan acá es dónde, o dónde está uno de los engaños de del enunciado de la paradoja de Zenón, de Aquiles y la tortuga. Porque ustedes saben que Zenón tiene varias paradojas, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos tomando una, que es la de Aquiles y la tortuga. Así que, bueno, cuando yo diga en este momento paradoja de Zenón, es equivalente con la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero bueno. Em, entonces, lo que está diciendo es que en la paradoja de Zenón, en la manera de que eso está enunciado, tenemos la particularidad de que quizás sea incluso redundante, porque fíjense lo que Lacan está diciendo, es que Tortuga está preservada de esta fatalidad de Aquiles. O sea, no es un problema de Aquiles, es quizás un problema de cómo nosotros conceptualizamos el movimiento y sobre todo, digámoslo así, la rapidez pensada como el desplazamiento sobre el tiempo. ¿Sí? Por eso es que yo podía decir, bueno, 20 metros, 5 metros por segundo,
20 segundos, 100 metros, ¿no? O sea, esa rapidez. Entonces, acá entiendo yo que lo que Lacan está diciendo es que como el paso de ella es cada vez más pequeño, no llegaría tampoco nunca al límite. Porque fíjense que si la manera que nosotros pensamos la paradoja de Aquiles y la tortuga es que cada vez la tortuga se va moviendo menos. Primero se mueve un medio, después se mueve un cuarto. A mí me resulta más fácil si lo pensamos yendo desde el 1 al 0, no desde el 0 al 1. ¿Por qué? Porque si yo digo desde el 0 al 1, entonces tendría que decir un medio y después, bueno, un medio más un cuarto, que serían 2 cuartos, no, un medio son 2 cuartos, 2 cuartos más un cuarto, ahí hay 3 cuartos. Y después tendría que agregarle un octavo y así, y eso es como complicado. Mientras que si vamos del 1 al 0, yo digo, bueno, un medio, y después se acerca un cuarto, entonces le falta un cuarto, después le falta un octavo, después le falta un... ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es restar del 0 en vez de restar del 1, que termina siendo más fácil. Porque un medio, un cuarto, un octavo, 1/16, 1/30, etcétera, ¿no? Em, Bien, entonces aquí un problema de, es que como el paso de ella es cada vez más pequeño, no llegará tampoco nunca al límite. Si ven que estoy refiriéndome a la cita, ¿verdad? Creo que eso no lo había dicho. Me estoy refiriendo a la cita esta, porque lo que no había visto es que tampoco la tortuga está preservada de esta fatalidad de Aquiles, es que como el paso de ella es cada vez más pequeño, no llegará tampoco nunca al límite. Este problema del infinito no está solo en la relación entre Aquiles y la tortuga, sino que está ya en el movimiento que nosotros le estamos suponiendo a la tortuga. Ujú. Porque nosotros tenemos un medio, después tenemos un cuarto, después la pobre tortuga un octavo, 1/16, 1/32, 1 sobre... Pero eso nunca va a terminar. La pobre tortuga va a estar así. La distancia más chiquita que ustedes puedan pensar, es decir, el 1 sobre el número más grande que ustedes puedan pensar, va a estar a esa distancia de llegar a la meta. Entonces la pobre tortuga nunca llegaría a la meta tampoco. ¿Entienden lo que estoy diciendo o todavía está? ¿Sí? O sea, porque estamos diciendo que al principio está a 1 de la meta. Ese es el momento cero. Al principio está a 1 de la meta. Después está a medio de la meta. Después está a un cuarto de la meta. Después está a 1/16 de la meta. Después está a 1/8, 1/16. Está siempre, siempre, siempre más cerca, sí, pero no sobre ella. Félix, esto ¿Sí? tendría que ver con la cuestión de Parménides del no cambio y que esta sería como la contrapropuesta. Digo, porque estamos hablando Eh, del movimiento de que nunca está específicamente en el mismo lugar, ¿no? Sí, más o menos, pero te propondría no ir en ese sentido como para no confundirnos más, ¿sí? Em, Ok. pero sí, incluso acuérdate que son más o menos, o sea, son personas respondiéndose entre una y la otra. Estamos en el mismo mundo griego, ¿no? No sé si son contemporáneos, ¿no? No sé si se dieron la mano alguna vez. Pero digo, son dos pensadores más o menos situados en el mismo tiempo y espacio. ¿Sí? Incluso Pitágoras también pudiéramos meter ahí, quizás también sea un diálogo interesante con Pitágoras, pero no nos metamos tanto por ese lado, me interesa más pensar la cuestión de, ok, y digámoslo así, ¿cuándo llega la tortuga a la meta? ¿Cuándo llega la tortuga al límite? Fíjense que acá estamos utilizando límite con una idea no tanto de barrera, ¿sí? Sino algo, es más bien como un límite asintótico, ¿no? En el sentido de, se asume que hay una asíntota, es decir, una línea que se está acercando cada vez más a otra línea, una curva que se está acercando cada vez más a una línea recta, y que después tiene que haber ahí un salto al límite, es decir, a algo que uno dice, bueno, y por lo tanto, en el infinito,
¿no? Digámoslo así. El límite ahí es aquello que sucede cuando, o aquel lugar a donde se llega cuando sucede el infinito. Y creo que acá lo que Lacan está diciendo es que no va a llegar nunca tampoco al límite, no va a llegar nunca tampoco a esa línea recta hacia donde tiende, a ese cero que nosotros estamos planteando. ¿Por qué? Porque nunca sucede eso del infinito, sino que la pobre tortuga se va a estar acercando cada vez más. Vamos de nuevo acá, ¿no? Es incluso así que en nuestros días, pero primero en nuestros días solamente, se ha llegado a definir el número, el verdadero, o para decirlo mejor, el real. Porque efectivamente así, digamos, más o menos así, se termina definiendo el número real en este momento por algunas cosas que se llaman secuencias Cauchy, que ahorita en este momento no nos interesan, pero digamos que van por ese lado, ¿no? Son cuestiones de series infinitas y uno de alguna manera u otra dice, bueno, tiende hacia acá. Entonces la raíz cuadrada de 2 pi, se termina viendo que se están definidas por eh, algo similar a lo que estamos haciendo ahora. Eso únicamente lo digo para que entiendan por qué él viene hablando de los retos y termina hablando de Aquiles y la tortuga y el paso al límite. La trayectoria que nosotros hemos hecho en este curso, en este seminario de psicoanálisis en matemática, está muy emparentada con esta cita, en el sentido de que recuerden que nosotros empezamos hablando de los tipos de números, entre ellos el real, y ahora estamos llegando al límite, ¿no? Em, y justamente preguntándonos por la posibilidad de esto que estamos diciendo de, bueno, ¿qué pasa con los números cada vez más chiquitos? Y viendo que ahí hay quizás un problema con las infinitas divisiones del espacio, o en este caso en verdad la recta real, ¿no? El continuo de la recta real. Nosotros nos estamos problematizando eso. ¿De qué manera lo estamos Feli, problematizando? Estamos diciendo que quizás estas divisiones infinitas tienen un problema. O sea, nosotros nos estamos preguntando por la materialidad del continuo de la línea de los números reales y estamos quizás, yo estoy, esto me lo voy a poner yo a mi cargo, yo estoy asomando una problemática con la división infinita del espacio para después decir, bueno, y llegamos. Ese salto del y llegamos es el que yo estoy quizás diciendo que, bueno, quizás nos conviene cuestionarlo y no tomarlo tanto como un dado, ¿no? No decir, bueno, y entonces la distancia entre la tortuga y la línea final es tan chiquita que nosotros asumiremos que la pasó. Es lo que se termina haciendo, ¿no? Cuando tenemos este. La pasó en el infinito, pero bueno, ¿qué quiere decir que la pasó en el infinito? ¿No? Esa es mi pregunta, la pregunta que yo quiero que nos hagamos. Disculpa, Diana, ¿sí que ibas a decir tú? no, que te iba a preguntar que si puedo proyectar otra cosa, pero no sé si ya terminaste con esta cita. Adelante, o sea, está relacionada con lo que estoy diciendo, me imagino. Sí, Sí, no. sí, Sí, sí. sí, adelante, sí, sí. Mm, Es que cuando estás diciendo que cada vez se vuelve más pequeña, me suena como a lo compacto. No nos vayamos hacia allá todavía. O sea, si tienes Ah, bueno. alguna, o sea, no metamos el concepto de compacidad porque me parece que nos va a complicar mucho las cosas. Trabajemos más en la Ah, bueno, superficie por ahora, pero sí tienes razón.
que tiene que ver con la compacidad. O sea, hacia allá estamos yendo. Pero bueno, tampoco, no hagamos ese salto todavía porque me parece que nos va a, a confundir más, ¿no? Pero sí, la idea es un poco llegar a ese momento, al momento de la compacidad. Porque bueno, como estábamos diciendo antes, en la referencia principal, por lo menos que yo tengo del Quiles y la Tortuga en el seminario de Lacan, es el seminario 20, en la primera clase, donde Ujú. al hablar sobre la paradoja de Aquiles y la tortuga, Lacan hace referencia al concepto de compacidad, que es un concepto que, bueno, después trataremos, pero no todavía. Me interesa más quedarnos un poco más en la superficie todavía. Ok. Gracias, igual. Eh, bien, ¿qué sigues? A ver. Si quiero. Em, no, les preguntaría si hasta ahora tienen alguna pregunta em, o si vamos más o menos bien. Más o menos Ok, bien, entonces, sí, bien. ¿Tienes alguna pregunta en particular? pero el momento no. Ok. Entonces, entiendo yo que lo que Lacan está mostrando acá es justamente eso, ¿no? Que quizás la paradoja de Aquiles y la tortuga, lo voy a decir quizás un poco mejor. El enunciado de Zenón, que nosotros normalmente conocemos como la paradoja de Aquiles y la tortuga, eh, entraña, implica, contiene ya un problema quizás más simple, no simple en su resolución, pero sí simple en sus elementos, porque estoy quitándole un personaje ahora, ¿no? O sea, antes teníamos dos personajes y ahora yo tengo un personaje cuando estoy hablando solo de la tortuga y diciendo que la pobre tortuga nunca llega al límite. O sea, es más simple, pero y también más fundamental, ¿no? Quizás también por su simpleza es más fundamental. Esto, digamos que es un trabajo, este trabajo como de reducción, es un trabajo, es una herramienta clásica dentro de las matemáticas de decir, bueno, pero quizás este problema tiene un problema más simple, más fundamental, que justamente por su simpleza quizás me sea más fácil abordar para después pensar este otro problema que es más complejo. Es como una especie de dividir en partes, de subdividir el problema. Entonces, si entiendo yo bien, acá lo que Lacan está diciendo es, bueno, nosotros ya con la paradoja de Aquiles y la tortuga tenemos, o digamos así, podemos enfocar otro problema más simple y más fundamental, que es que tampoco la tortuga está preservada de esta fatalidad de Aquiles, es que como el paso de ella es más pequeño, no llegará tampoco nunca al límite. Y fíjense cómo Lacan acá ya está diciendo que el problema es con el paso cada vez más pequeño. Sí, esa es un poco la pregunta. ¿Cuál sería el problema entonces con el paso cada vez más pequeño? Ahí nos metemos con el problema, por un lado, de el, ah, porque ven que el paso cada vez más pequeño asume que habría como un paso infinitamente pequeño que sería el último, ¿sí? O sea, el último paso que se da antes, porque la pregunta básicamente que nos estamos haciendo es ¿cuál es el último paso que da la tortuga antes de llegar a la meta final? ¿Cuál es el paso? El último paso
antes del límite o que llega al límite. ¿Cómo podemos caracterizar ese paso? De hecho, si ustedes ven en la página de Wikipedia, que se las recomiendo, no sé qué opinión tienen ustedes sobre Wikipedia, la mía es bastante favorable en general, me parece una buena primera fuente. En la página de Wikipedia dan diferentes soluciones de la paradoja de Aquiles y Zenón, porque no es verdad, como muchas veces he visto yo abordado la paradoja del psicoanálisis, que es como si fuese una paradoja irresoluble, que no tendría solución, que es como una especie, bueno, de mística, sino que, bueno, efectivamente tiene diferentes soluciones, algunas, digamos, más, nada, de diferentes índoles, incluyendo algunas de series infinitas, que es, digamos, la que nosotros estamos buscando cuestionar. Pero después tiene otra, que es una solución por elementos discretos, que justamente lo que no te permite es hacer este problema que Lacan está señalando de cada vez más pequeño. Porque como es un elemento discreto, es decir, atómico, es decir, que no se puede dividir, o sea, que no puede ser cada vez más pequeño, porque ya es el tamaño que tiene, no se puede. Es lo que les decía antes del patrón, ¿no? Que si tenemos el patrón de 1 metro, es difícil medir 0,5 metros. Y más difícil aún medir 0,32584 metros. O sea, ¿cómo vas a medir eso con un patrón de 1 metro? Es muy grande. Acá, digamos que estamos poniendo en cuestión eh, quizás un supuesto que nosotros tenemos, eh, eh, que lo más grande es mejor y lo más chico es como más fácil. ¿Sí? O sea, acá básicamente cuando uno normalmente resuelve la paradoja de Aquiles y la tortuga, uno dice, bueno, y ese último paso infinitamente chiquito será como muy fácil de hacer, ¿no? O sea, porque si ya hicimos todos los otros pasos más grandes, ya teníamos un medio, bueno, seguro hacer un cuarto es mucho más fácil que hacer un medio. Y hacer un octavo, bueno, es más fácil que hacer un medio y que hacer un cuarto. Digamos, es la mitad más fácil, ¿no? O sea, un 16, 1/16 es como la mitad de lo fácil de 1/8, ¿no? Pero quizás ese pensamiento quizás de nosotros sea un prejuicio que convenga atacar. El matemático este del cual yo les he estado hablando, Norman Wildberger, él ataca este prejuicio y dice que en realidad, o sea, bueno, digamos, en realidad no me gusta. Físicamente, al ir a lo más chico, tenemos problemas, o sea, se nos dificulta eh, ir desde esto a su componente más chico, hasta el nivel atómico. Es muy difícil llegar a ese nivel, ¿no? O sea, necesitamos un microscopio, después necesitamos em, estas máquinas grandes que hacen colisiones entre partículas, como para llegar a sus componentes más chicos. No es verdad que para descomponer algo sea, o sea, que descomponer las cosas sea fácil. Y quizás de esa misma manera podamos pensar que en el momento de pasar de 1 a 1 medio, se necesite cierta cantidad de fuerza que sea menor a la cantidad de fuerza que se necesita de pasar de 1 medio a 1 cuarto. Nosotros solemos pensar lo opuesto. Nosotros solemos pensar que de 0 a 1 medio es más fácil, es más difícil que de 1 medio a 1 cuarto. Yo ahora les estoy proponiendo lo opuesto, que quizás de 1 a 1 medio sea más fácil que de 1 medio a 1 cuarto. O sea, mientras más profundo vas, más difícil es. Mientras más chiquito miras, más difícil es. Más esfuerzo se necesita. Me parece que eso está en sintonía con esto que está diciendo Lacan, de que es que como el paso de ella es cada vez más pequeño, o sea, enfocando ahí el problema, diciendo esto es lo problemático, que el paso de la tortuga es cada vez más pequeño, no llegará tampoco nunca al límite. Y ven como acá lo que estamos trabajando es la materialidad en el sentido de
una pregunta que que yo estoy promoviendo a hacernos respecto de la materialidad, que sería la pregunta: ¿qué esfuerzo se necesita para eh, penetrarla, para meternos adentro de ella, para subdividirla, para fragmentarla, para, incluso si quieren, ustedes saben que análisis viene de división, ¿no? Analizarla, ¿no? Eso sería, si lo quieren decir ahí en poesía psicoanalítica, eso sería una pregunta, ¿no? O sea, estamos preguntándonos eso: ¿cuál es la dificultad de la progresión analítica, en el sentido de que estamos yendo cada vez más analíticos, más adentro por la división? ¿Cuál sería esa relación? Y yo estoy dando una respuesta provisoria que sería: mientras más nos metemos, más difícil es. Mientras más chiquito dividimos, más difícil es. Sí, Diana, perdón. Eh, no, que no sé si estás haciendo de alguna manera alusión, por ejemplo, cuando estabas hablando sobre las paradojas y que hay una respuesta mística y el irse adentrando cada vez más, que nos llevaría medio al infinito, sería como las interpretaciones o el método, voy a llamarlo así porque no tengo otras palabras, freudiano. Por ejemplo, con la pregunta del goce y la repetición, me suena. Que si lo dejamos como algo místico que va a seguir una y otra y otra y otra vez, o si hay otra manera de abordarlo. Ok, no estoy completamente seguro yo de haber seguido como lo que tú dijiste, pero me parece que hay una diferencia entre abordar la interpretación de una manera verdadera, real, y la interpretación de la manera racional. ¿Por qué utilizo estas palabras? Porque justo en esta cita que estamos proyectando, Lacan dice: a definir el número, el verdadero, para decirlo mejor, el real. Ahí va lo verdadero, es real. Y después el cada vez más pequeño tiene que ver con lo racional, porque esta otra, creo que si das dos hacia adelante, Diana, entre tus diapositivas, para llegar a la que teníamos las series, ahí, perfecto, gracias. Esta, Ustedes ajá. ven que sí, 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 esa. La tercera serie, la que tiene is, que va 0, un medio, 3 cuartos, 7 octavos, 15/16. Esa serie cada vez se va volviendo más compleja trabajar con ella. Yo voy a descontar el cero porque, bueno, el cero trae sus complicaciones, pero bueno, se imaginarán que trabajar con un medio es más fácil que trabajar con 3 cuartos. En el sentido de trabajar con, quiero decir, manipularlo matemáticamente. Por ejemplo, multiplicarlo por 2 o hacerlo al cuadrado, ¿no? O sacarle la raíz cuadrada o alguna operación matemática, ¿no? Y se puede imaginar que incluso 3 cuartos es más fácil que 15/16. 15/16 es una de esas fracciones terribles que cuando te toca y tienes que hacer una multiplicación con ella, te dan ganas de llorar. Imagínense, estamos por apenas el quinto término de la serie. O sea, imagínense cuando vamos por el término 200, es terrible. Nadie quiere trabajar con esos números, porque son números muy difíciles de trabajar. Y a eso justamente voy con quizás una interpretación racional, en el sentido de tomar en cuenta que estamos trabajando con dos términos y una relación entre ellos. No una especie de, bueno, un infinito, una insistencia infinita, que creo que es un poco lo que tú estabas mencionando, o algo que no se sabe de dónde viene. Acá están los componentes muy bien definidos. Están 15 y 16. Mientras que hay otras o ideas de algo pequeño, como pudiera ser algo infinitamente pequeño, que es el infinitesimal. Eso un poco es de lo que yo estaba diciendo antes cuando estaba hablando de un número con muy, 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 muy pequeño, o el número más pequeño que ustedes se pudieran imaginar. Eso es un infinitesimal, digamos.
vulgarmente, obviamente. Em, y ahí es lo que yo pudiera decir con respecto a la interpretación. No sé si tú quieres decir algo como de vuelta y así, porque no sé si logré capturar tu pregunta al principio. No, 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 no. Ok, pero sí, me parece que, a ver, la idea es entonces cuestionar la suposición de la existencia, o sea, cuestionar la suposición de los números reales para quizás poder trabajar mejor, más ampliamente, con más desarrollo sobre, digamos así, los números racionales. Eh, Félix, ¿me das un momento? Y ahorita vuelvo a proyectar. Es que es- me tengo que mover porque hay mucho ruido por acá. Espérame. Espérate. sí, no hay problema. Nosotros no escuchamos nada, creo, igual, solo para que sepas, creo que no escuché ruido de tu lado. Pero está bien si te quieres mover. Si quieres, deja de proyectar. Y así. Bueno, espero que por ahora vayamos bien. Si no, alguien quiere hacer alguna pregunta o algún cuestionamiento, algún comentario, es bienvenido. Si no, yo creo que yo voy a empezar con los objetivos que nosotros teníamos y empezar a abordarlos directamente. Félix, ¿Sí? Porfa. yo quería ver si terminé de entender bien. Entonces, em, la paradoja serviría para ir un poco en contra de eso, de esta idea de hacer asociar infinitamente, para tratar de llegar como ahí al punto, porque no se puede llegar, no se va a llegar al límite, sino que sería infinito y en realidad lo que haría sería como complicar la interpretación, Me gusta lo que algo estás así. diciendo. Yo quizás lo diría, o sea, la interpretación que busca, digamos, ir hacia lo profundo o buscar lo que realmente o verdaderamente está sucediendo ahí, em, puede tender al infinito, ¿no? Y justamente al tender al infinito, después se exige un salto al límite para saldar esa tendencia al infinito. Es decir, nosotros necesitamos introducir otro concepto, que es el infinito, y no solo introducir ese otro concepto, que es el infinito, sino hacerle a alguien hacer un trabajo bajo esas condiciones infinitas. Eh, porque quizás lo que muchas veces se olvida con esta paradoja es que ahí hay un esfuerzo que se está haciendo. Entonces, al yo proponer, como lo hace Wildberger, que quizás el problema está en, y Lacan también en esto que estamos diciendo, ¿no? Quizás el problema en estos espacios cada vez más chiquitos, o sea, el asumir una división infinita, quizás ahí esté la cuestión. Porque, de nuevo, no olvidemos que en verdad la paradoja es una paradoja del enunciado versus nuestra, no sé, vida cotidiana, nuestra experiencia. Porque nadie cree que en una carrera entre Aquiles y la tortuga va a ganar, ¿no? Es como una carrera entre Usain Bolt y yo. Yo corro rápido, pero no corro tan rápido como Bolt. Y Bolt me puede dar un montón de ventaja e igual no voy a ganar.
¿sí? O sea, eso no, digamos, el problema lo tenemos entre el argumento que da la paradoja de Zenón y nuestra posibilidad de refutarlo. Para mí eso es muy importante. O sea, el problema es el argumento y nuestra dificultad para señalar, acá está el problema. Yo, una de las cosas que estoy diciendo es, o incluso Lacan me parece que una de las cosas que está diciendo es, hey, fíjense que el problema está en la división, no me acuerdo cómo lo decía, pero la división de el cada vez más chiquito. El problema está en el movimiento cada vez más chiquito. Lo dice directo, o sea, eso no, estoy confiando que Diana trajo una cita auténtica de Lacan, pero de resto no necesitamos ni siquiera interpretación, ¿no? O sea, está diciendo, el problema es que esté cada vez más chiquito. Y yo estoy proponiendo que el problema con el cada vez más chiquito es un problema del trabajo, del esfuerzo, de la labor, de la fuerza, ¿no? O sea, de cuánto es necesario. Y ahí, digamos, estoy también tendiendo a otra respuesta, que es que quizás esto sea breve y que al final lo que quede es quizás como una especie de decisión, ¿no? Que uno dice, bueno, hasta acá llegó y lo corto acá. Porque esto de un paso infinitamente chiquito, yo no me voy a estar preocupando por el paso 1 sobre 2.734.838. Eh, yo hago el paso que yo hago normalmente, que no sé, son unos 50 centímetros y listo. No, ¿me entiendes? O sea, ahí ya llega un momento donde eso termina siendo abordable. Incluso para la tortuga, con lo pequeño que son sus patitas, digamos así, ¿no? Pero ya llega un momento donde, o sea, si a ustedes les piden, no sé, hacer un paso de 1 metro, quizás lo pueden hacer, ¿no? Si ustedes les piden hacer un paso de 50 centímetros, ok. Pero después ustedes les piden hacer un paso de medio milímetro y es algo dificilísimo. O sea, con exactitud, ¿no? Estoy diciendo. O sea, si yo a ustedes les digo, o sea, tengan sus pies acá, ¿cómo podré hacer eso para que ustedes lo puedan ver? Sí, tengan sus pies acá, ¿no? O sea, el pie de ustedes va a estar acá y ustedes tienen que llegar acá, ¿no? Y les pongo esa línea en el piso incluso. Es muy difícil hacer ese pasito. Muy, muy difícil. De eso un poco estoy hablando. Em, ¿Por qué estoy hablando de esto? Para cuestionar la existencia de un continuo real, homogéneo y equivalente que supuestamente subyacería a nuestra materialidad. Para quizás proponer otro tipo de materialidad donde sí podemos eh, meternos y dividir cada vez más. O sea, se puede dividir infinitamente, en teoría, pero en práctica, debido al esfuerzo que se requiere llegar cada vez más lejos, que acuérdense que no es lejos de 0 a 1, es lejos como más hacia abajo que hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto, a ver, eh, el modelo que utiliza Wildberger es esto. Se llaman los círculos de Ford. Él lo llama, por ejemplo, una espuma, que me parece un nombre más o menos interesante. Em, ¿Será acá? No. Acá. No me interesa en este momento que ustedes sepan cómo armar esto, solo me interesa que vean el dibujo, ¿sí? Entonces, acá tenemos 0 sobre 1 y acá tenemos 1 sobre 1, ¿sí? 0 sobre 1, 1 sobre 1. Y acá tenemos un medio. ¿Ven cómo este círculo es, digamos, mediano? ¿En qué sentido? En que no es este gigante que pasa por 0 sobre 1, o por 1 sobre 1, o por 2 sobre 1, o por 3 sobre 1.
ven que todos estos círculos son del mismo tamaño, tienen el mismo radio. Entonces 0/1, bueno, tiene ese tipo de círculo. Mientras que 1/2 tiene con tipo quiero decir tamaño, este tamaño de círculo. Y después vemos que 2/3 tiene este tamaño de círculo, que es el mismo tamaño que 1/3. Y después vemos que 1/4 tiene el mismo tamaño que 3/4. Y así se va yendo cada vez más chiquito, ¿no? Acá ya no vemos, ¿sí? Porque es muy chiquito. Pero la idea es que mientras más uno se adentra en los números, vean que estas son fracciones más o menos simples, ¿no? 0 y 1, digamos, y después tenemos 3/4, o sea, las fracciones que hasta acá hemos contemplado, o sea, los círculos que yo señalé, son 0, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 y 3/4, que son em, fracciones más o menos simples. Pero se pueden imaginar que después en las fracciones que estaba presentando Diana antes, como por ejemplo 15/16, creo que era, eso como, ¿dónde estará eso? No sé, estará quizás como aquí, no sé. Ah, bueno, acá, como acá, no sé, ¿no? O sea, ya ahí no lo vamos a poder ver. Entonces, para ir redondeando, Caro, con lo que tú me habías preguntado, ¿no? Quizás la pregunta es más una pregunta, no tanto por la verdad o por la realidad, sino por el trabajo que revelar esa verdad exige. Porque hay veces que viendo que eso toma muchísimo trabajo, alguien saca de repente, esto hubiese sido genial si me hubiese puesto una carta debajo de la manga, lo voy a pensar para un próximo momento, pero alguien saca una carta debajo de la manga y dice complejo de Edipo, ¿no? Eso suele pasar, o goce, ¿no? Em, pero no, hace el trabajo mejor, ¿me entiendes? O sea, mantengámonos dentro de la racionalidad, no saltemos hacia el misticismo. No sé si esa es la mejor dicotomía, pero bueno, utilizándola ahora me parece que se entienden algunas cosas que estamos intentando decir, ¿no? O sea, el no hacer ese salto, em, sí, deshonesto, diría yo incluso, ¿no? No hacer ese salto deshonesto, de no hacer el trabajo, sino de, digamos, de tener la honestidad de decir, mira, lo que yo logro interpretar es esto. ¿A vos qué te parece? ¿No? O, evidentemente esto tiene como algunos bemoles. Nada, por sostener una clínica, digamos que no siempre es tan fácil, pero me parece que en la medida que nosotros tengamos esto como horizonte, de ir quizás analizando las cosas un poco más en cuanto a subdivisiones y sus subdivisiones posibles. Por eso, por ejemplo, cuando yo les estaba presentando el trabajo de investigación, bueno, yo quería llegar a 2 niveles, llegamos al primero. Es como si hubiésemos llegado a los círculos grandes. Em, bueno, y me gustaría quizás en un segundo momento llegar a los círculos, quizás de un segundo nivel, pero si pueden imaginar que llegar a los círculos de Ford, eso que les acabo de presentar, ¿no? Llegar a los círculos quizás del 10.º nivel, si bien, o sea, es dificilísimo, ¿no? Em, y ahí en ese dificilísimo empieza a haber como esta especie de oscuridad mística, ¿no? Eh, eso un poco. Sí, adelante. Hola, Félix. Eh, Hola. estaba, no, me perdí lo que dijo Diana, de parte. Pero o sea, lo que estaba pensando es si que esto capaz que nos lleva al problema del mínimo. Me parece que no, no sé bien por qué estoy pensando que es necesario quizás establecer un mínimo, porque cómo, digamos, cómo operamos en la clínica. Una vez que convertimos algo insignificante, lo dimos como un paso o medio paso, digamos. No sé si capaz que sería necesario establecer cuántos niveles hay acá. O vos decís que es más
y depende del caso, digamos. No, yo creo que Lacan te da una respuesta y todo. Eh, Lacan da un mínimo. Disculpen lo escolar, pero ¿alguien sabe cuál es? El 4, Sí, yo diría que el 3 es una pregunta, pero sí, digamos que el 3 o el 4. Lo que sí parece no ser un mínimo es ni el cero, ni el uno, ni el 2. Es decir, ahí ya tenemos tres que no. Em, es interesante que Lacan empiece con, digamos, 4. ¿No? sí, o 3. Eh, sí, está bien. No empieza ni con el cero, ni con el uno, ni con el 2, ni con el 0.00001. No empieza con el infinitesimal. Eh, Creo que eso tiene una razón un poco por lo que estás diciendo, como para poder ensamblar aquello de lo que se habla, ¿no? O sea, poder construirlo. Porque el problema con trabajar con el mínimo mínimo, digamos, el mínimo pensable, es que da muy poco para la construcción, para el armado. Em, y efectivamente las matemáticas buscan mucho el mínimo. No, la matemática trabaja mucho con los extremos. Muchas veces para resolver un problema lo más fácil es ir al extremo y decir, bueno, ¿cuál sería el mínimo de esto? ¿Cuál sería el máximo ejemplo de esto? No sé, el máximo número menor a 20 que es primo, ¿no? Eso sería quizás una pregunta. O el mínimo número que es, em, que tiene como factor 2, 3 y 5, ¿no? Eh, Félix, por qué cuando Max dijo 4, tú dijiste, yo pensaría en 3? Real simbólico imaginario. Ah, ok. El síntoma es un agregado. De hecho, es lo que hace síntoma. O sea, es el síntoma. La pregunta es si se cuenta con el síntoma o no. Eh, en Lacan me parece que están las dos posturas. Me parece que sobre todo, o sea, desde el principio al final, el, o sea, real simbólico imaginario priman, ¿no? O sea, también hay muchas otras cosas, el síntoma, la transferencia, etcétera, pero los toma como tres, son sus tres, eh, real simbólico imaginario. Por eso yo tiendo más hacia el 3 que hacia el 4. De hecho, porque el 4 después, alguien pudiera pensar que es un 2 por 2, ¿no? Y ahí el mínimo sería 2. Quizás 3 sea una manera de evitar la recaída en el binario. ¿Algo más? Yo a lo mejor, bueno, no sé si esto tenga que ver, pero cuando estaba viendo este, los videos de estas paradojas, alguien lo retomaba como que no hay afirmaciones que puedan ser irrefutables. Entonces, cuando empezaste a hablar tú sobre el problema de la enunciación, yo lo estaba pensando y me parece que equivocadamente en que si uno agarra el texto, pudiera dividirlo infinitamente. Pero tú lo retomaste como del otro lado, que sería el si llegamos a la verdad de la verdad. Aunque no sé si esas estarían este, peleadas, o sea, que sean contrarias. Que es, no sé si una cuestión, por ejemplo, relativa de qué tanto se puede dividir eso. Es que no sé, como que por un lado es que si dividirlo lo suficiente para llegar a esa verdad verdadera o dividirlo infinitamente y que o sea, que se vuelva como algo que no se pueda cortar, como algo puntual. No sé si me explico en cuanto a la enunciación. Sí, es que creo que la cuestión es pensar que interpretando más se llega más a la verdad, ¿no? O sea, como el prejuicio este que estaba diciendo antes, quizás de que mientras más, más grande, más importante, más chiquito, más insignificante.
más fácil, ¿no? Quizás también tengamos que pensar ahí el prejuicio de mientras más interpretaciones mejor, ¿no? A mí no me queda claro que eso sea así. De hecho, la proliferación de interpretaciones después tiene el problema grandísimo de cómo llegamos a la referencia, ¿no? O sea, cómo más o menos sabemos que estamos hablando que seguimos hablando de esto que veníamos hablando. No sé si les pasa a veces que en el libro de interpretación de los sueños, a veces Freud da unos saltos que son tipo, disculpame, ya no estamos hablando del sueño, ya tú empezaste como a pensar algunas cosas. Y está todo bien con pensar algunas cosas, pero no sé qué tanto tiene eso que ver con el sueño, ¿no? Ahí viene el problema de la referencia o lo que yo quizás les presenté, no me acuerdo si les presenté el otro día, pero lo que yo he estado pensando como distancia de la consistencia. O sea, porque hay como un momento de interpretación, bueno, después dos interpretaciones, o sea, una interpretación sobre la interpretación se vuelve como mucho más complejo, pero después una interpretación sobre la interpretación sobre la interpretación y así 15 veces, no sé si muchas veces termina siendo. Pasa también con los autores, ¿no? O sea, leer el comentario del comentario del comentario del comentario del comentario sobre alguien es no leer a esa persona originalmente. Es un tema incluso de fidelidad. É, se eu Sí, falar em português, vocês me entendem? intentaremos cualquier cosa, te pido que por favor, si lo escribes a veces, o si no, Tá. no sé, nos ayudamos, pero sí, por favor. A ideia de divisão por 3, eu poderia também pensar na cadeia significante, S1, S2, que dá a volta e Sí, según entendí, la pregunta es por el mínimo, ¿no? Y tenemos el 3 de real simbólico imaginario. Y ahora Jan está preguntando por, bueno, pero ¿qué pasa con la cadena significante, ¿no? Como S1, S2. sim. Ahí la cuestión es, para mí, además, agregar el movimiento y el espacio entre Sim, S1 y S2, isso, isso. ¿no? Porque, o sea, está bien, los elementos, sí, tienes dos elementos, que son S1 y S2, pero después tienes que Dá a son, volta, né? Dá o sí, aham. la ida y vuelta, y también el espacio que engloba eso es muy importante. E aí vira Eh, uma certa espiral, assim, né? Algo por aí? pudiera ser espiral. Pero el problema con la espiral es, ¿qué haría? eh, ¿Cuál sería ese otro elemento que está ahí alando hacia el centro? ¿No? Porque sabemos Uhum, que la espiral como que sigue yendo como hacia el centro, ¿no? uhum. Como así. ¿Qué elemento hay ahí alando? Porque antes teníamos S1 y S2. ¿Qué elemento hay ahí? No sé, en este caso sería como mi nariz, ¿no? ¿Qué elemento hay ahí alando como hacia el centro y por qué no sigue por fuera? ¿No? ¿Por qué es centrípeto? Entendi. Gracias, es una buena pregunta y si bien acá la resuelvo más o menos fácilmente, es un poco más complicada. Para mí tiene que ver con lo que venía diciendo Max antes de el 4, porque el significante, a mí no me queda muy claro que el significante cuente como uno, ¿no? Eh, Quizás el significante ya ahí tengamos que decir que en el concepto de significante es un concepto bipartito o tripartito. ¿No? O sea, quizás ahí al decir que hay dos, bueno, sí, dos, pero quizás seis también, ¿no? Dos por tres, seis. Félix, vos sabés que había pensado esto, y dije, no, capaz que me hago de la pregunta, pero claro, una vez que tenemos un significante, yo pensé, y tenemos tres o cuatro, porque la estructura del significante, para ser estructura, tiene que tener esos elementos, digamos. Eh, entonces, ¿se trabaja con esos tres o cuatro, o se buscan cuatro, eh, que se buscan otros significantes que a su vez tengan cuatro o tres? ¿Entendés? Porque Sí, se va arborizando, ¿no? O sea, se sí, va creando cada vez.
es como un crecimiento, una proliferación muy grande, ¿sí? Con RSI no pasa tanto eso, Sí. ni incluso con enlace browniano de 4 no, con el Santom no pasa tanto eso. Después Lacan lo hace un poco con el de 4 sobre todo, como que lo va expandiendo y dice, bueno, acá en verdad pudiéramos tener infinito. Sí. Jana, ¿tú ibas a decir algo? Ok. No, nada, todo. No, igual era Diana, no Diana, disculpa. Ah, não, não, também não, obrigada. Buenísimo. Sí, pensé que había desmuteado el micrófono. Disculpen mi falta de enunciación. Eh, bien, vamos a... Sí, yo lo que vamos a hacer ahora es como una especie de resumen, ¿sí? Yo voy a ir uno por los objetivos, y voy a ir diciendo algunas palabras sobre cada uno de los objetivos para retomar algunas cuestiones que dijimos hoy y poder sistematizarlas un poco. Eh, eso. Bien, comenzamos con presentar la paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga. Em, Esto lo hizo Diana. Gracias de nuevo. La idea de la paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga es que hay dos personajes, Aquiles y la tortuga, que van a tener una carrera. La tortuga tiene una ventaja, es decir, la tortuga sale primero. Y entonces después la pregunta de la paradoja es, ¿cómo puede Aquiles alcanzar a la tortuga? ¿Por qué esto es difícil? Porque cada vez que Aquiles llega al punto donde la tortuga estaba, la tortuga ya se ha movido. Un poquito, sí, se movió menos que, que Aquiles porque Aquiles se mueve más rápido. Pero ese poquito después Aquiles lo tiene que recuperar, es decir, Aquiles tiene que reincorporar el resto y mientras Aquiles reincorpora el resto, la tortuga hace un nuevo resto que Aquiles tiene que reincorporar, mientras la tortuga vuelve a hacer, y después Aquiles la tiene que recuperar, y después la tortuga vuelve a hacer un resto, y esa sería un poco la pregunta por em, la paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga. Eh, Recordando que la paradoja está en la diferencia que hay entre el argumento que yo acabo de desplegar, voy de nuevo, la diferencia que hay entre el argumento que yo acabo de desplegar y la experiencia cotidiana de vida, donde uno sabe que Aquiles le va a ganar la tortuga. Hay un problema ahí con el argumento que nosotros habíamos intentado señalar como siendo el problema de el elemento cada vez más chiquito. Ese por ahora es el problema que nosotros estamos atacando. Como ven, también quizás en la manera que yo lo enuncié, pudieron captar que también hay un problema con el tiempo, ¿no? Eh, y el fijar un punto donde la tortuga ya va a haber necesariamente pasado. Es decir, ya en el mismo enunciado del argumento, nosotros estamos diciendo que la tortuga siempre está delante de Aquiles. Eh, Eso. Entonces, diferenciar entre movimientos sobre material físico, continuo, Aquiles evidentemente alcanza la tortuga, y movimientos sobre material matemático. Discreto, Aquiles racionalmente no alcanza la tortuga, analíticamente sí alcanza la tortuga. Usar esta diferencia para complicar la paradoja de Zenón. Para eso están las paréntesis en la oración anterior. Ok, eso es un poco lo que vine haciendo yo ahorita al presentar la paradoja de Zenón, que es que en el material físico, o sea, nosotros vemos que efectivamente
aquí les pasaría a la tortuga. Eso a nosotros no se nos dificulta. La dificultad que nosotros tenemos es más bien de pensar en material matemático, que es el discreto, en el sentido de que tiene como unidades, ¿no? Em, entonces, donde Aquiles no alcanza a la tortuga por la división esta que estamos haciendo antes, por eso digo racionalmente, ¿no? Por la división que estamos haciendo entre el movimiento que él puede hacer y el movimiento que la tortuga ya habrá hecho mientras Aquiles hace ese movimiento anterior. Pero sí podemos decir, digamos, analíticamente que sí alcanza, es decir, utilizando las herramientas del análisis matemático, incluyendo al infinito. Quizás no nos metimos mucho con esto, pero si les soy sincero, en este momento no me interesa meternos, nos meteremos en la próxima, porque ahí nos exige pensar en la solución que normalmente se da de esto, es con, ahí les muestro, para por lo menos darles el adelanto. Entonces hay algo que se llama el análisis matemático, que está muy relacionado al cálculo. No nos interesa meternos demasiado con eso, pero sí les quiero mostrar, por lo menos eh, brevemente, a qué estoy haciendo referencia con analíticamente. Y sería esto. Lo estoy tomando de Wikipedia, es decir, que es bastante accesible. A ver si ya la pantalla se ve. Sí. Entonces ven que acá tenemos, esto es lo que yo voy a leer. Desde el punto de vista matemático, el concepto que subyace a la paradoja es el de serie, más precisamente la existencia de series convergentes. Lo que aplica a la situación que plantea la paradoja es que la suma de los infinitos términos puede ser finita. Es un poco eso lo que estamos atacando, ¿no? Si se suman los segmentos recorridos por Aquiles, se obtiene una serie geométrica convergente. Y esta es la serie geométrica convergente. Ven que acá tenemos el problema de cada vez más chiquito, ¿no? Porque tenemos 10, 1, que no sé si quizás ustedes no ven muy fácilmente que 1 es, por ejemplo, 10 sobre 1, ¿no? Entonces acá lo que hicimos fue dividir entre 10. Acá dividimos entre 10 otra vez. Acá dividimos entre 10 otra vez. Acá otra vez. Entonces tenemos 10, 1, un décimo, 1 sobre 100, 1 sobre 1000. Y así seguimos. Fíjense lo problemático de esto, ¿no? Lo problemático de las elipsis. Un poco eso tiene que ver con la pregunta que hacía Caro respecto de la interpretación, ¿no? Este sigma no es un santom, es un sigma. Lo que quiere decir es que va desde n0 hasta infinito. Es decir, vamos a evaluar esta expresión. La vamos a evaluar desde el 0 al infinito, sumándola, porque el sigma lo que quiere decir es que se va sumando, una suma. Entonces, suma, ¿no? Suma desde n igual 0. Bueno, ¿qué quiere decir esto cuando n igual 0? Cuando esto n igual 0, ¿se acuerdan que cualquier número al 0 es 1? Entonces tenemos 1 sobre 1, esto da 1. 10 por 1 nos da 10. Voy con n igual 1. Entonces 10 a la 1, bueno, me da 10. 1 sobre 10, 1 sobre 10. 10 por 1 sobre 10 me da 1, porque es 10 sobre 10. Cualquier número sobre sí mismo es 1. Y acá tenemos el 1. Y ven cómo los sumo. ¿Por qué los sumo? Porque aquí hay un sigma. Y el sigma me indica que los tengo que sumar.
Entonces ven que esto cuando n igual 0, cuando n igual 1, este debería ser cuando n igual 2, ¿no? Entonces, bueno, cuando n igual 2, tenemos 10 a la 2, que sería 100, 1 sobre 100, 10 por 1 sobre 100 me da 10 sobre 100, que sería 1 sobre 10. Perfecto. Y así voy sumando. Esto lo evalúan. Este paso acá, nada, no, tómenlo por palabra de Wikipedia y llegan como a esta idea, a este número de 11.11111. Así, en la interpretación moderna, basada en el cálculo infinitesimal que era desconocido en la época de Zenón, se puede demostrar que Aquiles realmente alcanzará a la tortuga. Sobre la base de la demostración del matemático escocés James Gregory acerca de que una suma de infinitos términos puede tener un resultado finito. Los tiempos en los que Aquiles recorre la distancia que lo separa del punto anterior, en el que se encontraba la tortuga, son cada vez más y más pequeños, hasta el infinito más pequeños, que yo esta frase yo les diría que se la pregunten, ¿no? O sea, que no tomen esta frase por dada, sino que se pregunten, ya va, ¿qué quiere decir el infinito más pequeño? O sea, y cómo, además, hasta el infinito más pequeño, ¿cómo se llegaría ahí? Entonces voy de nuevo. Los tiempos en los que Aquiles recorre la distancia que lo separa del punto anterior en el que se encontraba la tortuga son cada vez más y más pequeños, hasta el infinito más pequeños, y su suma da un resultado finito, que es el momento en que alcanzará a la tortuga. Es decir, acá, supuestamente en el momento 11.111111, ahí habría un alcanzar a la tortuga, pero fíjense que el problema de nuevo se repite acá, como que cómo llegaríamos a ese momento. O sea, en el momento 11.2, nosotros pudiéramos decir sí, sí, ahí ya lo alcanzó. O en el momento 12 ya pudiéramos decir sí, sí, ahí lo alcanzó. Pero no sabemos muy bien qué querría decir 11.111111, y yo ahí tendría que seguir diciéndolo, ¿no? Ese es el problema analítico. Entonces voy de nuevo acá, diferenciar entre movimientos sobre material físico continuo, donde Aquiles evidentemente alcanza la tortuga, y el movimiento sobre material matemático discreto, Aquiles racionalmente no alcanza la tortuga, como veíamos con las fracciones, analíticamente sí la alcanza porque podemos hacer una suma de fracciones cada vez más chiquitas e infinita, ¿no? Usar esta diferencia para complicar la paradoja de Zenón, bueno, eso espero que ya haya quedado claro. Definir la asíntota en términos de movimiento como un acercamiento infinito a un punto determinado. Ejemplos, uno en el intervalo 0,1 y el intervalo de Zenón, que es lo que hemos estado viendo, como la distancia entre Aquiles y Tortuga siempre se pone más chiquita, y eso digamos que es una asíntota hacia el 1 que habíamos utilizado, hacia el 0, perdón, que habíamos utilizado de 1 al 0, que era la carrera, ¿no? Entonces ahí definimos una curva asintótica como el acercamiento infinito hacia una línea recta. Y esto también lo hemos hecho, cuestionar la manipulación de productos de procesos infinitos, es decir, productos postfinitos. Esto no es terminología estándar, es terminología que yo inventé quizás para que ustedes puedan tener una idea de lo que yo quiero decir. Un producto postfinito sería un producto de un proceso infinito. O sea, yo hago un proceso infinito, lo cual ya es un problema, ¿no? No sé qué querría decir que yo hago un proceso infinito, pero bueno, lo hago, supongamos que lo hago, y después yo voy a trabajar con ese producto postfinito. Yo acá lo que les quiero hacer pensar es, bueno, ¿qué límites, qué restricciones, qué dificultades tendría el trabajar con un producto postfinito? ¿No? Digamos que se puede encontrar un producto postfinito. Yo ahí ni siquiera, ahí estoy haciendo una concesión, ¿no? Digamos que se puede, que existen los productos postfinitos. Ahora, yo les pregunto, ¿no? O sea, bueno, sí, digamos que existen. ¿Y con qué se comería eso? ¿No? O sea, ¿qué tendría, cuáles serían las restricciones, cuáles serían las limitaciones, cuáles serían los problemas
que entrañaría pensar que hemos sobrepasado el infinito. Por eso digo post infinito, ¿no? Y acá pongo en términos de números irracionales, reales, cómo saber si 3.14159 es igual a 3.14 y 3 puntos, que es algo que habíamos trabajado la otra vez, ¿no? Como este corte que podemos hacer, que nos deja la elipsis al final, ¿no? Este corte donde nosotros decimos, porque fíjense que acá, para decir 3.114 elipsis, es como si yo lo cortara acá, ¿no? Acá, este 159, esto lo estoy mochando, estoy descartando el 159. Para decir que 3.114.159 elipsis es igual a 3.14 elipsis. Lo que estoy haciendo es quitándole 159. ¿No? Y esto yo lo había llamado problema de la tendencia del decir hacia lo extralingüístico, que me parece que va con esto que estaba diciendo Caro antes, ¿no? Eh, Como si hubiese una tendencia de la interpretación que si como que uno interpreta mucho, 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 como si tendiera hacia algo quizás extralingüístico o inefable, o digamos, si uno piensa que acá hay como infinitos números, bueno, eso no se podría decir de ninguna manera, porque yo tendría que estar acá hablando infinitamente para poder recitar todos los dígitos de este número, ¿no? En términos de secuencias, que querría decir una secuencia infinita, ¿no? Este problema que teníamos, bueno, eso se deshizo. Pero este problema que teníamos acá, ¿no? De una secuencia infinita, ¿qué quiere decir esta elipsis acá? ¿No? ¿O qué quiere decir esta suma infinita acá? En términos de conjuntos, ¿cómo se cerraría un conjunto infinito? ¿No? O sea, ¿cómo pudiera decir yo? Bueno, de esto estamos hablando. ¿Cómo sería un conjunto a partir de infinitos elementos? Sería les estoy mostrando variaciones como de más o menos la misma pregunta para que ustedes entre ellas puedan hacerse quizás una idea de la pregunta mayor que estoy intentando decir. Contrastar computabilidad informática e imaginación humana no se puede contar hasta el infinito. Si bien podemos imaginarnos el punto al horizonte, no siempre se puede llegar a él. Entonces tenemos el problema de la evaluación del infinito multiforme que puede adoptar muchos valores. Con esto, sobre todo, quiero que se acuerden de el gráfico que habíamos tenido la otra vez, que tenía una línea que tendía hacia el infinito hacia abajo y después regresaba como desde arriba. Entonces ahí habíamos hablado de un infinito multiforme que era como si iba del menos infinito al más infinito. Eso quiero decir con el infinito multiforme y también con el problema de su evaluación. O sea, ¿qué valor le pudiéramos dar a eso? ¿Qué querría quizás para nosotros decir ese tipo de infinito? Que parece como llegar a un lugar y después salir por otro. Esa sería un poco la pregunta. Y esta última, contrastar generación a partir de un patrón, funcionalmente. O sea, con funcionalmente yo quiero decir a partir de una función. Con generación a partir de caer aleatoriamente. O sea, como si las cosas estuviesen casi cayendo del cielo. 3.14159.8, no sé cómo sigue el pi, pero esa idea estoy intentando presentarles. Acá estoy haciendo una diferencia entonces entre eh, la generación a partir de un patrón, que sería como esta. Este es el patrón acá. Sigma desde n igual 0 hasta infinito de 10 por 1 sobre 10 a la n. Esto es el patrón. De acá yo puedo decir, ustedes me dicen un número y yo les digo cuánto vale. O sea, ustedes me dicen
24 y yo les puedo decir que esto es 1 sobre 10 a la 24. Digamos que eso es más o menos fácil decir. Si ustedes me dicen con cualquier número, yo les puedo decir eh, cuál es el valor de esto. Evidentemente no pasa, eso es porque tenemos una función que lo delimita, ¿no? Por eso estoy diciendo generar a partir de un patrón funcionalmente. Digamos que quizás el ejemplo más fácil, si ya te doy la palabra, Caro, quizás el ejemplo más fácil sería, bueno, x, o sea que la función sería el mismo número, ¿no? Entonces el primer término es 1, el segundo término es 2, el tercer término es 3. Pero después quizás uno más difícil sería que el término es el término al cuadrado, el número es el valor es el término al cuadrado, entonces tendríamos 1, el primer término es 1 al cuadrado, que sería 1, el segundo término es 2 al cuadrado, que sería 4, el tercer término es 3 al cuadrado, que sería 9, y así. Entonces ustedes me pudieran decir cualquier número y yo pudiera responderles, bueno, es eso al cuadrado. Y después hay un problema con la generación a partir de caer aleatoriamente, ¿no? Que sería, bueno, si yo a ustedes les pido el dígito 34 de pi, no, me imagino que ninguno de ustedes sabe. Y también llega un momento donde nadie sabe, en el sentido de que ustedes saben que los números de los dígitos de pi, justamente por ser infinitos, no son todos calculables. O sea, no se puede calcular todos, no sabemos cuántos valen todos. Entonces si yo les digo, dame el dígito 30.488 millones, ¿me entiendes? Como un número muy, muy, muy grande, no hay manera de saber eso. ¿Por qué? Porque tenemos este problema de computabilidad informática. O sea, ustedes me pueden decir, bueno, yo me imagino que no es 7. Yo les pudiera decir, bueno, sí, yo también apostaría a que no es 7, porque hay 9 otros dígitos que pudiera ser. Pero eso no se puede computar. No lo puedes sacar con fidelidad a partir de una computadora. Sí, Caro, disculpa. Ahí está. No, me parece, no se ve la cámara, ¿no? No. Ah, no, no sé por qué no ando. Ok. Eh, estos últimos 3 o 4 puntos, los 3 últimos, eh, todo me remite a, bueno, en realidad me parece que es como que es lo que planteamos al principio con raíz cuadrada de -1. Me parece que es como algo, o que por ahí lo que se me ocurrió fue, se puede tener un signo o un símbolo, que es malísimo con esas definiciones, eh, como el sigma, por ejemplo, que representa la, la estructura, toda la estructura de las operaciones. Sería algo así como el falo, quizás, o el significante fálico, como algo que funciona para representar la, o como el conjunto, digamos. Decir, este es un conjunto infinito, estás como, de cierta manera, acotando los problemas, digamos, poniendo ese símbolo ahí, o haciéndolo tramitable, quizás. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo. Em, Quizás raíz cuadrada de -1 no me parece a mí el ejemplo más feliz, porque ahí tenemos como un salto hacia como otro, sí, como hacia otro tipo de número que llaman imaginario. Quizás raíz cuadrada de 2 sería para mí un ejemplo más feliz en este momento, porque Claro, quizás sí, le veo como más relevancia. Eh, Pero sí, me parece que eso no cambia el argumento que tú estás desplegando. em, Más bien sí termina siendo, es un poco lo que a mí me gustaría que ustedes vieran, que hasta cierto punto los números reales tienen esta cuestión em, de que no se puede decir más nada de eso. En ese sentido son como extralingüísticos,
Porque si yo a ustedes les pido que me digan cuánto es pi más e, o incluso cuánto es 2pi, 2 por pi, ¿cuánto es? Entonces me tendrían que decir 2 por pi. O me dicen 6, o me dicen 3.1 por 3.1, que bueno, en este momento no sé cuál es. Perdón, 3.1 por 2, ¿no? 3.1 por 2 sería, bueno, o me dicen 6.2, o me dicen 6.28, o me dicen 6. Ven que lo que estoy haciendo es multiplicar estos dígitos por 2, ¿no? Entonces, ustedes me pudieran, si yo a ustedes les pregunto, ¿cuánto es 2pi? Ahí lo único que depende es, bueno, con cuánta precisión. Porque si es con un dígito de precisión, te digo 6. Si es con 2 dígitos de precisión, te digo 6.2. Si es con 3 dígitos de precisión, te digo 6.28. Si es con 4 dígitos de precisión, ¿no? Eh, pero ninguno de esos números va a ser 2pi. Porque 2pi lo único que es 2pi. O sea, termina siendo como una tautología. En ese sentido tenemos un problema como muy grande, sí. Y son números que además el problema que no tiene raíz cuadrada de -1, pero sí tiene en los números reales, es que están metidos como entre los números racionales dentro de la línea. ¿Entienden, no? O sea, es que están como por todos lados y además hay infinitos de ellos. Porque cada vez se puede poner un dígito más. O sea, proliferan también. Pero tienen el problema de que no son números con los cuales se puede trabajar. No se puede manipularlos. Yo tengo la idea que quizás se piensa que con el falo sí se puede trabajar. Quizás algo de lo que tú estás diciendo nos pudiera llevar a pensar que quizás no. Que quizás en la medida de que se encuentra el falo ahí, el trabajo analítico se ve obstaculizado o se ve llevado siempre hacia la referencia fálica, que entonces sería una cuestión de trabajar alrededor de la cuestión de la em, referencia fálica, como más bien diciendo, bueno, o sea, el falo está en el medio y yo puedo llegar hasta acá y puedo llegar hasta acá. Pero justo llegar al falo, no. Quizás eso sea uno de los problemas con el falo, ¿no? Su desvelamiento Ujú. vacío, ¿no? Claro. Bueno, y les quería decir esto también antes de que nos vayamos, como una especie de consigna quizás para que ustedes puedan pensar en el infinito potencial e infinito actual que vamos a trabajar la semana que viene. Sería esto, ¿no? Infinito potencial, que sería la imposibilidad de llegar racionalmente de 0 a 1. O sea, esto es lo que hemos estado trabajando hoy, básicamente, ¿no? O sea, de dividiendo, llegar de 0 a 1, nosotros vimos que es imposible. Eso sería el infinito potencial. Quiero que quizás lo piensen de esa manera. O sea, esos infinitos cortes, ¿no? Chiquitos, cada vez más chiquitos. Mientras que el infinito actual, yo se los propongo como dada de golpe la totalidad infinita real. Como esto que estábamos diciendo, ¿no? De los números eh, reales que hacen como conjuntos infinitos. Eso un poco es lo que estamos pensando quizás con este infinito actual. Dada de golpe la totalidad infinita real, o sea, como si eso apareciera de repente. Aparece de repente una totalidad infinita. Bueno, dejemos acá. Les mando un abrazo. Nos vemos. Ah, sí me interesa decirles cuándo es el próximo. Eh, el próximo es el 27 de mayo. Así que nos vemos el 27 de mayo. Les mando un abrazo. Que estén bien. Chao. Chao.